Saludamos a todos los bendecidos de Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para este propósito de Dios, para disfrutar una salvación eterna por toda la eternidad. Bienvenidos a una disertación de la palabra de gracia. Hoy quiero compartir con ustedes el por qué razón el judaísmo, los judíos, le daban tanta importancia a la circuncisión. Vamos a hablar un poco de los rudimentos. Los rudimentos son aquellos principios rituales que tenía el pueblo judío, que luego fueron trasladados a la iglesia evangélica y que los practican en el día de hoy. La gracia no tiene esos rudimentos, porque la gracia es el evangelio de la fe, no de las obras. Entonces, hoy queremos hablar por qué razón en la gracia se han quitado los rudimentos. No es que se hayan eliminado, porque una cosa es eliminar por decir no sirve, pero no es eso. Es que el rudimento llegó hasta cierto momento en que estuvo vigente y luego fue reemplazado por la realidad. El apóstol Pablo dice que la ley, el antiguo pacto y el judaísmo era la sombra de la realidad que habría de venir. La gracia de Dios es el nuevo pacto, que es la realidad. El antiguo pacto es una sombra. Los rudimentos pertenecen al antiguo pacto, que es la sombra. La realidad es el evangelio revelado de Dios. Así que los rudimentos no entran en el nuevo pacto. Es decir, la sombra no entra en la luz. Pero vamos a adentrarnos un poco acerca del rudimento más importante que era para los judíos, que era la circuncisión. Ellos hacían mucho énfasis en la circuncisión todo el tiempo, porque era una señal que le fue dada al patriarca Abraham de que había sido aprobado en la fe por Dios, y en esa aprobación de Dios le dio una señal que fue circuncidar su prepucio. Ahora bien, para el pueblo judío, o a partir de Abraham en adelante, se siguió practicando la circuncisión como señal de que habían sido puestos bajo un pacto de Dios, de bendición, bajo un compromiso divino, de bendición para aquellos que caminarían en fe y en obediencia. Ahora bien, los judíos le dieron tanta importancia a esto porque era lo que les daba derecho a ser parte de las bendiciones del pacto que fueron dadas a Abraham. La Biblia dice que en ese pacto estaban los derechos considerados bendiciones, privilegios que tenían quienes eran circuncidados bajo esa señal de pacto que era la circuncisión dada a Abraham. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 9, verso 4 y 5, dice que en ese pacto venía incluida la bendición, es decir, ellos se hicieron dueños, les fue dado el derecho a ellos de tener la adopción, o sea, la promesa de en un futuro entrar en la adopción, cosa que vamos a hablar después de eso. De ellos era la Shekinah, o sea, la manifestación de la gloria de Dios, cosa que sucedió en el desierto y a través de todo el tiempo de los judíos hasta que se rasgó el templo. Estaba la Shekinah en lo que era el arca del pacto o el arca de la alianza. De ellos era el pacto, no era de los gentiles, era exclusivamente de los judíos.
De ellos también fue la promulgación de la ley dada por ángeles en el monte Sinaí. De ellos era el derecho a tener un culto a Dios. Había muchos tipos de cultos en aquel tiempo paganos por parte de los gentiles, pero el culto a Dios fue un derecho dado en el pacto celebrado con Abraham. Y para que una persona pudiera celebrar ese culto hacia Dios en línea con su voluntad, necesario era que fuera circuncidado. También el pacto contenía muchas promesas de bendiciones en muchos aspectos, como el Salmo 91 y otros más. Son un sinnúmero de promesas que Dios hizo en el antiguo pacto y que estaba constituido que tenían derecho aquellos que eran circuncidados bajo el contexto de ese pacto y señal de la circuncisión. Además de eso, ellos ostentaban la gloria de decir que de ellos eran los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde que Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, ellos tenían ese historial. Y la circuncisión era lo que les daba derecho a llamarse hijos de los patriarcas, hijos de los padres de la nación de Israel. Pero también dice que de esa línea, de las cuales según la carne vino Cristo, nacería el Mesías. Para ellos era una promesa que en esa línea vendría el Mesías, el cual es Cristo. Y Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Así que vamos a hacer entonces énfasis en por qué los judíos le daban tanta importancia a la circuncisión, para que el hombre pudiera pertenecer a ello. Por eso el niño era circuncidado a los 8 días, pero en el tiempo de Abraham, Abraham se circuncidó siendo adulto y todos los que estaban con él. La circuncisión marcaba una diferencia entre los que hacían el pacto, se circuncidaban, y los que no tenían pacto no eran circuncidados, pero no tenían los derechos delante de Dios de quienes tenían sí el pacto. Ahora, ¿qué era la circuncisión? Bueno, era un corte físico, quitar un pedazo de piel a su prepucio y tirarlo, sacarlo fuera. Era desechar parte de su carne. Voluntariamente se sometía a el rito de la circuncisión, cortaba carne y se tiraba fuera. Eso era un emblemático, por supuesto, simbólico. Por eso dice que es la sombra, de lo cual el apóstol Pablo explica esto con mucha claridad. Para nosotros como cristianos en gracia, entendemos la importancia por la cual ellos le hacían tanta referencia a la circuncisión y como es la sombra, pues a nosotros nos corresponde entender cuál es la realidad de la circuncisión. Entonces, los gentiles no tenían parte en el culto ni en las promesas. Bueno, como dice el apóstol Pablo del gentil, estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajena a los pactos, ajeno a las promesas de Dios, ajenos al culto, ajenos a una comunión con Dios por causa de que el gentil, primero porque no era parte del pueblo y segundo porque no era circuncidado. Por eso los judíos, cuando querían convertir a un gentil hacia el judaísmo, los circuncidaban. Esas personas adquirían el nombre de prosélitos, gente que ganaban para el judaísmo y tenían que pasar por la circuncisión. Así que hemos aclarado entonces que es una parte de un corte físico. ¿Qué significaba ese corte físico? Si era un pedazo de carne que se tiraba. Vamos a ir a la realidad del pacto de gracia. ¿Por qué no se tiene ese rito? Así como no se tiene el rito de la circuncisión, ni el de la cena, ni el bautismo, ni el arrepentimiento, ni de las obras, ni del aceite, ni de muchas cosas más que son ceremoniales, rituales del judaísmo, pero que el más importante que tenía el judaísmo era la circuncisión. Y Pablo hace énfasis en la importancia que había allá y el mensaje o el simbolismo que era para el nuevo pacto de gracia.
Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Colosenses 2:11 está hablando de la realidad de la circuncisión en el nuevo pacto de gracia. Es algo espiritual, es algo del corazón. Significa quitar del creyente, del Hijo de Dios, el gobierno del imperio de la carne. Quitar el gobierno de la carne de su vida, que es la razón, la lógica y el costumbrismo que eso encierra, para venir a ser gobernado no por la letra, no por las costumbres, no por la tradición ni por la religión, sino quitar el gobierno de la carne. Es decir, que la religión, el costumbrismo, los ritos, las ceremonias y los rudimentos, todo eso es de la carne. Al quitar un pedazo de carne y tirarlo, estaba diciendo que el gobierno de la carne hay que ser quitado del creyente para que entre a ser gobernado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que es circuncisión. Ahora note una cosa. Para el pueblo judío era muy doloroso la circuncisión, especialmente si era una persona adulta. Cuando se circuncidaba, el dolor era intenso porque era una herida que le producía dolor. Si lo traemos a colación al nuevo pacto de gracia, lo que es la circuncisión espiritual de la cual Pablo nos está hablando en Colosenses, para muchos es dolorosa porque mucha gente ha nacido en un sistema religioso, ya sea católico, evangélico, cualquiera, y se ha arraigado en los ritos, las ceremonias, el sistema religioso, las prácticas y todas esas cosas. Y cuando viene a quitar lo que es de la carne de su vida, entonces va a tener que quitar lo religioso de su vida, sus costumbres, sus creencias y todas esas cosas. Y para muchos eso es doloroso, por eso muchos no quieren ser circuncidados, les gusta más bien ser religiosos que pertenecer al pacto de gracia. El pacto de gracia es comprometedor, porque tiene que quitar el cuerpo pecaminoso carnal, la carne de sí. La religión es carnal. No decimos que es carnal porque mira, la circuncisión es hecha en la carne, el bautismo es hecho en la carne, la cena es hecha en la carne, el poner aceite es en la carne, el ayuno es en la carne, las vigilias son en la carne. Todo eso es de la carne. Hay que tirar eso para entrar a llegar a ser parte de los que le sirven a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios busca. Y para muchos, pues los rudimentos y la religión es sagrado. Entonces es muy doloroso quitarlo. Tiene que ser un milagro de Dios que abra el entendimiento de un creyente, le alumbre los ojos para que entienda que el gobierno de la carne ha terminado para comenzar el gobierno del espíritu, el otro régimen, el del espíritu. Y que así pueda alguien decir, como dijo Pablo, todo lo que para mí era ganancia, todo ese sistema religioso que para él era ganancia, dice, lo tuve por basura para tener a Cristo. Esa es la esencia de lo que es la circuncisión en el pacto de gracia. La Escritura dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Esa es la esencia del pacto de gracia. Porque uno se pregunta, ¿por qué en el pacto de gracia no tienen las creencias que se tiene el mundo evangélico, el mundo del judaísmo, el mundo religioso? ¿Por qué no se tiene ese costumbrismo y esos rituales? Porque eso es de la carne. Y nosotros hemos sido circuncidados al echar de nosotros todo eso de la carne, para comenzar a vivir por la fe y en fe, el pacto de fe, para empezar a vivir por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos. Y eso para muchos cristianos es doloroso. En gran manera es doloroso. Algunos poco a poco van aceptando esa verdad, pero de hecho es doloroso para el religioso dejar su religión para aceptar vivir por la fe en Cristo Jesús. Bien. Si nosotros miramos el libro de Juan, el capítulo 7, el verso 22, dice la Escritura que la circuncisión la celebraban los judíos un día de reposo. No estaban haciendo nada. Ese día celebraban la circuncisión. Si traemos eso a la luz de la verdad de la gracia, el único que se puede circuncidar en gracia es aquel que ha entrado en el reposo, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Nosotros hacemos mucha diferencia entre el Jesús carne en su ministerio terrenal judío,
del Cristo resucitado que es espíritu, porque en el uno, en el ministerio terrenal de Jesús, el creyente ahí se ve necesitado, limitado y haciendo obras. Pero en el Cristo resucitado se ve perfecto y santo para siempre. Entonces, se hacía en el día de reposo. Al entrar nosotros en el Cristo resucitado, hemos reposado de nuestras obras, de nuestro hacer, de nuestro obrar, y con una mente tranquila sabiendo que Dios hizo todo por nosotros y que nosotros estamos llamados a disfrutar lo que Él hizo viviendo en esa posición de altura, entonces sí vamos a tener una conciencia tranquila y clara de poder ser circuncidados, porque podemos decir, si ya tengo a Cristo, ¿para qué voy a comer pan? Si ya tengo la doctrina del nuevo pacto de gracia, ¿para qué voy a estar tomando vino? Si ya yo fui resucitado juntamente con Cristo porque fui sepultado con Él en el bautismo de la muerte, ¿para qué voy a tener un bautismo en agua? Si yo ya me comí la verdad que es Cristo el Señor en mi propia vida y en mi espíritu, ¿para qué voy a estar celebrando cena? Si ya Dios me ungió con el Espíritu Santo, ¿para qué necesito yo que me unjan con aceite? Si ya Dios me hizo perfecto para siempre, ¿para qué tengo que estar ayunando si ya la perfección está en mi vida? Y el poder del Espíritu Santo ya vino en mi vida, entonces tengo el poder de Dios. Es ver lo uno por lo otro. La circuncisión es lo que le da apertura a eso, porque todas estas cosas no las podrá tener hasta que la persona no se haya circuncidado del mundo, porque usted no puede decir, yo verdaderamente amo a Cristo, soy de Cristo, pero yo tengo todas las imágenes de la religión católica. Es un idólatra. No puede decir, yo tengo el pacto de gracia, pero todas las costumbres de los evangélicos yo las tengo, del judaísmo yo las tengo. Entonces no es del pacto de gracia, así se llama el pacto de gracia, pero no la tiene. Porque el pacto de gracia es una circuncisión con todo ese sistema religioso de nuestra vida. Y eso es doloroso. Ahora, en la realidad, una persona no puede circuncidarse de las formas religiosas si verdaderamente no está en el Cristo Espíritu, el Cristo el Señor, porque necesita la fuerza de Dios y la convicción para poderlo hacer. Si el Espíritu no le constriñe a entender que vive por lo que Dios hizo ya, por lo que sucedió en la cruz, va a querer seguir viviendo por lo que usted puede hacer y va a ser imposible que haga el corte de la circuncisión espiritual del corazón del cual está llevando la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí no está en juego si usted está salvo, si usted es hijo de Dios. No, es así. Usted puede estar salvo y un hijo de Dios. Aquí está el si usted le sirve a Dios en iniquidad, en religión, o se ha circuncidado para servir a Dios en las bendiciones del nuevo pacto de gracia. Eso es lo que tiene usted que llegar a definir por la palabra. Ahora bien, el mismo Pablo le escribe a Timoteo en el verso 21 del capítulo 2 de segunda carta. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Limpiarse del sistema religioso como se limpió Pablo es la esencia de un conocimiento del pacto de gracia. Porque es que hoy en día hay una grande distorsión de gracia. Se habla de gracia con la boca, pero el corazón no está ahí. No se han limpiado de todo el sistema religioso del cual el mundo tiene y del judaísmo. Siguen con él perfectamente. Entonces allí no hay ningún pacto de gracia, aunque se hable de gracia. Y lo que yo quiero es que usted entienda que el apóstol Pablo tuvo que tirar todo por basura para verdaderamente tener el pacto de gracia en su vida y entender los misterios de Dios sobre sí. Entonces, la circuncisión verdadera es la del corazón, porque escrito está en Romanos 2:29. Judío no es el que lo es externamente, sino el que lo es internamente. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual viene de Dios y no de los hombres. Entonces, ¿la circuncisión qué es? Bueno, cortar con el paganismo religioso.
¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo perseguía a los cristianos? Porque él consideraba que los cristianos, los discípulos, estaban propagando un estilo de vida en el que estaban poniendo otro Dios en el pueblo judío. Ellos conocían al Dios Yahweh, al cual le decían Adonai. Y cuando los discípulos decían que Jesús era el Señor, Pablo no podía aceptar eso porque estaban menoscabando su fe. Él creía que estaban partiendo la doctrina del judaísmo, haciendo daño, predicando otro Dios. Por eso es que cuando él es derribado de la cabalgadura, él se dio cuenta que quien lo derribó de la cabalgadura fue el Dios que él adoraba, que quien lo tumbó de allí y lo dejó ciego era Adonai, Yahweh. Por eso él dice, ¿qué quieres, Adonai? ¿Quién eres tú? Y la voz le dice, yo soy Jesús. Pablo tuvo que salir del error y darse cuenta que Adonai, Yahweh, era exactamente el mismo Jesús. No era otro Dios, no era nadie más, era el mismo Dios encarnado. Entonces, eso tuvo que desaparecer. Pero, ¿qué es lo que sucede con la circuncisión real hacia el cristianismo gentil? El mundo gentil viene con la influencia del paganismo religioso desde los sumerios, egipcios, babilónicos, griegos y romanos, de muchos dioses y de una trinidad. Cuando cuando la gente gentil se convierte a la forma de fe que predicaban los discípulos, su idea era trinitaria porque era pagana. Y entonces se encuentran con una confusión en la que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu y quedaron tranquilos y contentos. Seguimos con el paganismo, es decir, seguimos con nuestra creencia religiosa de tres dioses en uno. Así que estuvieron tranquilos. Pero la primera revelación del misterio que le fue revelado al apóstol Pablo fue el misterio de la deidad, del cual dice a Timoteo, capítulo 1, verso 3:16, 1 Timoteo, dice de esta manera, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue Dios mismo el que vino al mundo, no otro. Cumplimiento de lo que el profeta Isaías había dicho en el capítulo 9, cuando dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea que el niño que nacía era el Padre eterno. Eso es un misterio. Por supuesto que tiene su explicación, Pablo lo explica, si leemos la palabra se explica con claridad. Pero la aberración de la Trinidad tenía que desaparecer y circuncidarse de eso es muy doloroso para muchos que tienen el concepto de la religión pagana. Entonces, esto es la celebración que hay de la circuncisión. Es un corte. Hay que cortar con el judaísmo religioso. Para que haga eso, simplemente hay que estudiar la Biblia y mirar qué hacían los judíos en su culto a Dios. Para ir un poco más tranquilo, mire qué hacían los discípulos. El culto que hacían los discípulos era perfecto judaísmo. Por eso es que Pablo dijo a los discípulos, cuando yo fui a verlos, nada nuevo me enseñaron, todo lo viejo del judaísmo era lo que estaban viviendo y practicando. Por eso es que Pablo, en el libro de los Gálatas, él vino a examinar a los discípulos para ver qué nuevo tenían para él. Y él dijo abiertamente, cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Es decir, que los discípulos no andaban según el evangelio revelado. Ellos andaban según el judaísmo. Y de eso es que hay que hacer la circuncisión. Cortar todo ese sistema del judaísmo. Cuando miramos eso duele. Usted sabe lo que es quitar las danzas del púlpito, las banderas de estar bailando en el púlpito,
los aceites y todas esas cosas. Y todo ese sistema religioso que ha venido, que hasta en muchos lugares y púlpitos se ha corrompido. Hay que botar todo eso y quitarlo y vivir a Dios por la fe, servir a Dios por la fe, en espíritu y en verdad, porque son los adoradores que Dios busca. Gente que se haya circuncidado de todas estas cosas. Pero también tenemos que circundarnos del yo propio, de nuestras propias experiencias religiosas, de todo ese sistema de resentimientos, desconfianzas y costumbres de nuestra carne enferma. Hay que tirar eso para que, circuncidados de eso, estemos limpios para ser parte verdaderamente integral de todos los beneficios del pacto de gracia. Porque de lo contrario, seremos religiosos. Y el pacto de gracia no es una religión, es un estilo de vida de gente circuncidada de corazón. La circuncisión celebrada por Abraham no se circuncidó para que Abraham comenzara el camino de fe. No, fue después de mucho tiempo que Abraham se circuncidó. Cuando se circuncidó al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no lo circuncidaron en Egipto para comenzar el camino. Fue ya mucho tiempo después que lo circuncidaron. Hay que entender eso. Cuando usted comienza a escuchar el pacto de gracia y a entender, porque el Espíritu de Dios te va revelando las cosas, y cuando ya está caminando en fe y empieza a caminar en fe, es que usted se puede circuncidar. De lo contrario, no, porque usted no habrá entendido lo que es la gloria del pacto de gracia sobre su vida. Por eso es que el apóstol Pablo votó el judaísmo después de un poco de años adelante, votó el judaísmo por completo. Se separó de ellos, se separó hasta de los discípulos, porque eran gente que practicaba el judaísmo, no el verdadero evangelio. Entonces, Moisés lo celebró frente al Sinaí porque el pueblo estaba caminando. Así que no era una condición para comenzar, sino un estado de permanencia. Muchos cristianos han hecho hoy de los ritos ceremoniales del judaísmo un principio para comenzar el camino. Por lo menos cuando empiezan a decir, tiene que bautizarse para que comience a ser cristiano. Era un principio. Pero la circuncisión no funcionaba así. Era después de que la persona ya estaba caminando. Ahora, ¿qué es realmente lo que sucede con la circuncisión? Con la circuncisión se recobra la verdadera identidad. Cuando un niño nacía entre los judíos y no se circuncidaba, prácticamente, aunque había nacido por los judíos y por descendencia era judío, pero si no era circuncidado, era desconocido para el pueblo judío, por completo. No tenía la identidad del judaísmo porque le faltaba la circuncisión. Así que la circuncisión le daba identidad. Número 627 te dice eso. Por eso es que dijo el Señor de esta manera: cuando circuncidaban a un niño, o cuando se circuncidaba a un adulto que era judío, en ese momento se le cambiaba el nombre, se le ponía nombre a la persona, adquiría el nombre del pueblo, el nombre del patriarca, el nombre de la descendencia, Israel, se le ponía nombre. Cuando nosotros vemos el pacto de gracia, dice la Escritura que Dios dijo de Israel: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuándo le ponían el nombre? Cuando era circuncidado. Ahí le ponían el nombre de Dios sobre él. Es decir, lo circuncidaban en el nombre de Dios, en el nombre de Dios que era Yahweh. Esa era la verdad. Por eso Isaías capítulo 43 después dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando un creyente hoy en día conoce el pacto de gracia y se circuncida del mundo, de la religión y del paganismo, se circuncida, es decir, corta con eso, se separa de eso, entonces el nombre de Dios en él está para ser respaldado. Es decir, el nombre de Dios es puesto en él. Muchos han interpretado esto de otra manera. Muchos han dicho, hay que poner los nombres de Dios en el creyente, por eso hay que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dicen así, pero no ponen el nombre del Padre, que es Yahweh. Lo correcto sería decir en el nombre de Dios, que es Yahweh, en el nombre del Hijo, que es
Yeshua, ahí en el nombre del Espíritu Santo, que no tiene nombre. Lo bautizamos, pero eso no lo dicen. Es un aguaje. Cuando viene el otro tipo de bautismo que habló Pedro en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, entonces dicen, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Y el cristianismo está dividido en todo eso. Y hay quienes interponen el rito por encima del valor de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo menos el apóstol Pedro. Cuando le preguntaron, ya Jesús había muerto, había resucitado, había derramado su sangre por los pecadores, para limpiar el pecado del mundo. Le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro no entendió lo que pasó en la cruz y él dijo, arrepiéntanse y bautícense para que sean perdonados sus pecados. Prácticamente estaba diciendo, la muerte y la resurrección de Cristo no pudo quitar los pecados, no los perdonó ni los borró. Es más poderosa el agua y hay que bautizarlo para que le borren los pecados, porque lo que Cristo hizo en la cruz no sirvió para nada. Ese es el grande error que se está cometiendo, poner un rudimento por encima de la muerte de Jesucristo. Entonces, no es el bautismo religioso, es la circuncisión de abandonar todo ese sistema religioso para pertenecer a la fe de Dios, al pacto de Dios. Y eso es doloroso, tal como era la circuncisión física para el pueblo judío y cualquiera que se circuncidara en el tiempo pasado, es doloroso hoy. Si un religioso, cualquier religión que sea, me está escuchando ahora, se va a sentir muy mal porque él dice, yo no voy a dejar mi ayuno, yo no voy a dejar mi vigilia, yo no voy a dejar mi cena, yo no voy a dejar esto, ni el bautismo, yo no voy a dejar esto. Eso no es así, ¿cómo puede ser? Y empieza a pelear. ¿Por qué? Porque va a ser doloroso tener que circuncidarse de eso para empezar a servir a Dios por la fe en el Espíritu. Igual era allá. Por eso no había muchos gentiles que se convirtieran al judaísmo porque no estaban dispuestos a pasar la circuncisión. Y por eso el judío en su generalidad lo circuncidaban a los 8 días de nacido, porque así no tenía derecho de decir, no me circuncido. Bien, entonces, estas cosas son las que tenemos que mirar. Recuerde usted que los judíos, en una ocasión, cristianos que creían en Cristo, en la muerte de Cristo y en su resurrección, se presentaron un día en la iglesia y preguntaron a los cristianos, ¿ya ustedes fueron circuncidados? Ellos dijeron, no, solamente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dijeron, así usted no se puede salvar. Tienen ustedes que circuncidarse y si no, aceptar a Cristo no sirve para nada. Tienen que tener la circuncisión. Es decir, pusieron la circuncisión por encima de la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy encontramos lo mismo, especialmente la gente que bautiza en el nombre, según Hechos 2:38. Le dicen, ya usted se bautizó en el nombre. No, entonces usted no está salvo. Usted necesita el bautismo. Ponen el bautismo del agua por encima de la muerte y la resurrección de Cristo. Están diciendo, la muerte de Cristo no sirvió para nada, a menos que usted se bautice. Y así sucesivamente, cada ritual en la religión. ¿Qué es lo que dice el pacto de gracia? Tienen que coger todo ese sistema de enseñanza falsa, errónea y religiosa y circuncidarse de ella, cortarla, tirarla, tenerla por basura para poder servir en espíritu al Dios real, vivo y verdadero. Mis amados, esto es lo que es la circuncisión espiritual. Es dolorosa, pero esto es lo que nos produce identidad con Dios al separarnos del mundo, al separarnos de lo religioso y de lo pecaminoso y de lo carnal, para poder decir verdaderamente, sirvo a Dios en el espíritu por lo que Él hizo y no por lo que yo haga. Mis amados, bendecidos con toda bendición, esto es el pacto de gracia.